Las disciplinas básicas de un creyente. Mis hermanos, hoy vamos a compartir unos puntos importantes que cada creyente debe llevar a cabo en su vida, debe practicar en su vida. Son disciplinas que debemos tener como hijos de Dios. Son disciplinas que debemos tener en cuenta, que nosotros hemos reconocido a nuestro Señor y Salvador, y lo que tenemos que hacer es honrarlo a través de la obediencia. Una disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden. Es, mi amado hermano, un entrenamiento esperando producir un cambio determinado, carácter o patrón de conducta en nuestra vida. Y la razón por la cual muchos no practican una disciplina espiritual es porque consideran que Dios no es suficientemente importante en sus vidas. Y a su vez decidieron seguir por las sendas del mundo, que te ofrece otras cosas. No necesariamente hacer algo malo, pero sí depositar su confianza en sí mismo. Y hoy vamos a ver cuáles son las principales disciplinas que debe llevar a la práctica un creyente. Y si ya le están llevando, gloria a Dios. Y si no lo están practicando, para que lo empiecen a practicar como una norma de conducta establecida por Dios. Vamos a tocar el primer punto, es tener un corazón perdonador. Tener un corazón perdonador. Un corazón perdonador es aquel que ha decidido confiar en Dios y guardar su corazón para el día de la redención. La Biblia nos enseña diciendo en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él nace la vida. En otra versión dice que ella va a determinar el rumbo de tu destino. Un corazón perdonador es aquel que pasa por alto una deuda. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa, mi amado hermano, debe ser la vestidura de un creyente: paciencia, mansedumbre y humildad. Algo que nuestro Señor Jesús dijo es: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Yo creo que eso es lo que debe caracterizarnos ahora que ya somos hijos de Dios: la misericordia, la benignidad, la humildad. Dice en el verso 13 de ese mismo capítulo: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por la misericordia de Dios, mi amado hermano, ustedes y yo estamos en este recinto, aprendiendo de su palabra. Nuestro mejor ejemplo de perdón es Jesucristo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las Escrituras dicen: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mi amado hermano, sin importar cuánto pecado cometiste a lo largo de tu vida, Dios te ha perdonado. Y Dios no necesita dinero, no necesita de tus pactos ni decretos, sino que Él encuentra en sí mismo una explicación para darte ese regalo que tú no te mereces. Nosotros merecemos toda la ira de Dios, pero por su misericordia, por una explicación que Él encuentra en sí mismo, nos da o nos otorga ese regalo inmerecido. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Constantemente tener un corazón dispuesto a perdonar. En Efesios 4:26 dice así las Escrituras: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No te quedes con ese rencor dentro de ti, no te quedes con ese odio, ni esos malos sentimientos, porque al final del día tú te perjudicas a ti mismo. Si das lugar al diablo acumulando esos sentimientos, ya lo hemos estudiado en otros temas, pero se desarrollan dentro del cuerpo del ser humano diferentes enfermedades, envejecimiento prematuro, hay una infelicidad en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, inclusive aún en tu economía.
Quizás, mi amado hermano, es difícil perdonar cuando alguien te traiciona. La confianza que uno da muchas veces es pisoteada por otros, o simplemente tú confías en una persona y luego te da la espalda. Y no solamente te da la espalda, sino que muchas veces te puede apuñalar por atrás. Pero si esa persona se arrepiente y cambia de dirección y se pone a cuentas con Dios, Dios le perdona. Pero ¿qué pasa contigo por no perdonar? ¿Qué va a pasar contigo? Más allá de las enfermedades de una vida infeliz, empezamos a caminar sin rumbo. Persona que no sabe perdonar o que no quiere otorgar el perdón, se enferma a sí misma, camina sin rumbo y su camino es hacia la destrucción. ¿Por qué? Simplemente por no pecar, y al acumular esos sentimientos estás dando lugar a que habite el diablo en ti. ¿Por qué? Él habita donde hay chisme, donde hay rencor, donde hay odio, donde hay falta de perdón, donde hay maledicencias, donde hay malicias. En Efesios 4:30 dice la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si has creído en Jesucristo, la Biblia dice que ahora dentro de ti mora el Espíritu Santo y te dice: no lo aflijas, no lo entristezcas acumulando rencores, porque Él va a testificar a favor tuyo el día de la redención. O sea, Él estará allí para testificar a favor y te den tu ingreso a la eternidad. Quítense, dice, de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Mis amados, nuestra vida es temporal como para ser recipientes de malos sentimientos o de basura espiritual de alguien más. Tenemos que ser sabios, tenemos que tener un corazón perdonador. Por ahí se le acerca Pedro a Jesús y le pregunta: ¿cuántas veces debemos perdonar? Y Jesús le dice: las veces que sea necesaria. Pedro le dice: ¿hasta 7 veces acaso? No, sino que hasta 70 veces 7. O sea, no hay límite para el perdón, porque así mismo Dios nos perdona. Tristemente, muchos no tenemos esa capacidad de perdonar y acumulamos esos sentimientos. Hace unos meses compartí un tema: cómo hacer para otorgar el perdón, o qué puedo hacer yo para la sanidad del alma. Es perdonar, mis hermanos. En Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ese es el beneficio del perdón. Si nosotros tenemos la capacidad de perdonar, también somos perdonados por nuestro Dios, por nuestro Creador. Dice la Biblia en el 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Al final del día, mis hermanos, la decisión es de cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Pero Dios demanda que eso se practique. Dios demanda esa disciplina para nuestras vidas. Nosotros no podemos tener una vida consagrada a Jesús si nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Nuestras oraciones no llegan más allá del techo. Segundo punto que quiero compartirte hoy es un corazón dador, un corazón generoso. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7, esta es la segunda carta a la iglesia de Corinto: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis amados, Dios está trabajando en nosotros para formar nuestro carácter y hacer que nuestro carácter sea como el suyo, como el de Él. En el verso 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, escuche, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice: para que abunde toda gracia, o sea, todo favor de Dios. Dios es un dador por excelencia y es un dador generoso. Quizás es una de las maneras más profundas que tenemos para poner nuestra lealtad, dependencia y prioridades en la obra de Dios.
Tú no puedes decir que le das más a Dios. Dios es un dador por excelencia. Él te da la vida. Él te da el aire para que respires. Él es el que te provee para que tú puedas proveer a tu hogar. Él es el que te da la salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Pero no debemos darlo con tristeza. O sea, no renegando ni pensando que de repente tú estás haciendo con tu ofrenda o con tu diezmo rico al predicador o al pastor. Ni lo des por necesidad. No veas lo que das como si fuera un negocio para hacerte rico, como tristemente hoy se está presentando el evangelio, que si tú pactas con 100,000, Dios te va a dar 200,000. Obviamente eso es una vil falacia. Sino que dalo sabiendo que tú aportas, que lo que tú aportas servirá para la transformación de muchos jóvenes. Ejemplo, mis amados hermanos, estamos llevando aquí en Casa de Dios Nueva Vida un campamento que se va a realizar pronto. Su costo es de 250 pesos y son 3 días. Esos 250 pesos no cubren ni el recinto. Entonces lo que tú aportas, de ahí va a salir para completar el recinto, de ahí va a salir para darle los alimentos en estos días que vamos a estar retirados. Un tiempo de esparcimiento, un tiempo de convivencia entre los jóvenes de Casa de Dios Nueva Vida y los adultos, por supuesto, que van a participar, donde van a recibir palabra de Dios. Mis hermanos, debemos dar porque Dios demanda que así lo hagamos. Porque es obediencia a Dios y porque debemos hacerlo con alegría y de todo corazón. Y no solo en la iglesia, sino que tú ves a una persona afuera, hermano o no hermano en la fe, que está pasando una necesidad. Si tienes la oportunidad de darle una bolsa de frijol o una bolsa de arroz, hazlo. Hazlo, mi amado hermano. En Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Con la misma atención con que tú das, se te volverá a dar. Mis hermanos, esta es una batalla para muchos cristianos. Yo lo entiendo porque yo también pasé por esa situación en aquellos años. Pero entendí algo. No hay persona más segura en quien podamos confiar nuestra economía que sea Dios. Yo en aquellos años tuve, gracias a Dios, un líder que me enseñó a entender este pasaje. ¿Y sabes por qué muchos no dan? Porque se sienten más seguros que Dios. Tienen un pensamiento: yo confío en mí para guardar mi dinero. Hermano, nada de lo que tú tengas es tuyo. Tú solamente eres un administrador temporal. Tú sin nada has venido a este mundo y sin nada te vas a ir de este mundo. Es como muchos tienen este pensamiento como el rico que empezó a guardar dinero por aquí y por allá, alzaba sus graneros. Y cuando Dios le dice: insensato, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Hoy pasan por tu alma. Ahora, entonces, ¿Dios tiene problema con mi economía o con las riquezas? No, Dios no tiene problemas con la riqueza. De hecho, la Biblia dice que Dios te da habilidades para hacer las riquezas. El problema es que mayormente la gente se enamora del dinero y aún en la vida de los pastores están más afanados en hablar de dinero y no hablan en realidad de lo que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es arrepentimiento para salvación, no es habilidad para hacerte rico. Es verdad, la teología de la prosperidad funciona, pero para aquellos que los predican, porque el pueblo cada vez es más ordeñado y eso está mal ante los ojos de Dios. Mis hermanos, hay gente que no ha tenido preparación académica o no ha estudiado y Dios les da lo suficiente para que vivan decorosamente. Pero hay gente que ha sido estudiada, que tiene la bendición de haber concluido algunos estudios
pero la verdad viven vacíos por dentro, porque su amor está fundamentado en el dinero y no en Dios. Y lo vemos en muchos creyentes o personas que dicen que practican una fe cristiana. Hay personas que creen en ciertos pasajes, pero cuando se trata de lo que Dios ordena, como que le quitan esa hojita de la Biblia. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y entonces, ¿qué hay de aquellos que no dan a Dios? Miren, el dinero o los bienes bíblicamente se pueden perder un día, pero el que tiene a Dios permanece para siempre. No importa la situación en que tú estés, si tú has depositado tu confianza en Dios y has confiado en Él, Dios te va a exaltar. Lee en tu casa Deuteronomio 28, 1 y 2. Lee Mateo 6, 33. Y así te podría mostrar diferentes ejemplos. Dios es generoso para darte sanidad. Y muchos reciben la sanidad, pero una vez que se sanan le dan la espalda. Tenemos el mejor ejemplo, el de los 10 leprosos. Jesús habla a cierto grupo de personas un día que decían que eran de Dios. Jesús le dice: ustedes dicen que yo soy su Señor y dueño, pero no hacen caso de lo que yo ordeno. Está en Lucas 6:46. Te estoy compartiendo en traducción en lenguaje actual. Prácticamente su fe de aquellas personas y de muchas personas en este tiempo está basada en su propio razonamiento. O como se conoce en la Biblia, solo de labios. Jesús dijo a los fariseos: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón estaba enfocado en los recursos, en sus riquezas, en el dinero que ellos podían tener. Su obediencia no la practicaban. Solo de labios decían: sí, Señor, amén, aleluya, gloria a Dios. Nosotros nunca vamos a poder dar más que Dios, porque nunca podremos superar la generosidad de Dios. Dios es generoso y dador por excelencia, mis amados. Solo la lectura, la oración, la meditación nos va a conducir a la obediencia. Por eso es necesario que tengamos esa disciplina. Si no, como dice el apóstol Santiago en 1:22, solamente nos estamos haciendo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hay muchas mentiras que suceden hoy en día y que las tomamos por buena. El otro punto que te quiero compartir es hacernos dependientes total del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mis amados, desde que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú te hiciste morada del Espíritu Santo. Y eso tenemos que entenderlo bien claro. Cuando nosotros en realidad desobedecemos las Escrituras, estamos rechazando a aquel que mora o habita dentro de nosotros. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo es una práctica que nosotros debemos llevar todos los días en nuestra vida. Y si observas, este pasaje está en un tiempo presente, pero es un verbo imperativo que nos dice ser llenos, o sea, está en una acción continua. Ser llenos del Espíritu Santo es a diario, continuamente. ¿Y cuál es la aplicación, mi amado hermano? Que al despertar pidamos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Así como se te ha enseñado en casa de Dios, todos los días pide sabiduría a Dios para que Dios guíe tu vida. Es necesario que tú le pidas a Dios: sed lléname. Si Él te dice sed llenos, Él no te va a decir algo: pídeme, para no dártelo. Él te va a decir: pídeme. Y tú tienes que decir: amén. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dame sabiduría. Conduce mi vida en este día. Guíame mi vida, Señor. Aleja a las personas que me quieren contaminar. Y ponme personas quien esté dispuesta a recibir tu evangelio. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da poder, nos da autoridad. Él nos guiará en nuestro diario vivir, porque somos morada de Él. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos pecar contra el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado, mi amado hermano, porque cuando decidimos pecar deliberadamente, según Hebreos 10, 26 al 31, hay una consecuencia terrible. El tercer punto que te quiero compartir es practicar la obediencia a Dios. Es necesario practicar la obediencia, o sea, todo lo que está escrito en su palabra. Hay personas que quizás Jesús le diga, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? En otras palabras, el que oye y no la lleva a la práctica se engaña a sí mismo. Es un principio que debe estar en la mente de cada seguidor de Cristo, de cada persona que desea que Jesús sea su Señor. Y esto viene, mi amado hermano, desde el Antiguo Testamento. Dios está hablando a su pueblo a través de Moisés. Dice en Deuteronomio 27:10, oirás la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla, poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedecemos a Dios, andamos, mis hermanos, con la bendición que el Señor tiene para nosotros. Cuando obedecemos a Dios, andamos en un nivel más alto. Eso no significa que menospreciamos a otros, sino más bien que hemos decidido regirnos por las normas de conducta espiritual que Dios ha establecido para nosotros. Bendito sea nuestro Señor. ¿Cuál es la norma del mundo? Aceptar todo lo que es abominación en contra de Dios. Por ejemplo, aceptamos la idolatría como parte de nuestra cultura, aceptamos el matrimonio entre hombres, se acepta el matrimonio entre mujeres, el matrimonio entre tres, etc., etc. La forma más sabia de vivir es dejar que Él sea nuestro gobernador y vivir bajo sus estatutos. Solo así, mis amados, podemos tener una vida consagrada a Jesús. Solo así, mis amados, podemos obedecer a Dios. ¿Cómo? Teniendo nuestro tiempo de meditación, oración, lectura. Bueno, aquí puse otro punto más, que es la meditación. Es estar a solas con Dios, platicar con Él. Meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Meditar en la Real Academia Española es pensar con profunda atención. El objetivo, hacer un cambio de dirección en nuestras vidas. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios. Lo primero que nos enseña es a guardar y a obedecer. Es uno de los términos de Dios que Él establece para que en todo lo que emprendamos en nuestra vida nos salga bien, en nuestro matrimonio, en la educación de nuestros hijos. Josué tenía una gran misión y Dios le dice, medita en mi palabra. Quizás este versículo ha sido interpretado como que Dios quiere que tú seas rico, que Dios quiere prosperarte y algo por el estilo, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere darte abundancia. Aquí había una misión en específica de Dios otorgada a Josué. Y Dios le dice, medita en mi palabra día y noche, para que en esta misión que yo te encomiendo todo te salga bien. Es lo mismo que nos dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
el que tú y yo meditemos tiene un propósito, y es enseñarnos a escuchar la voz de Dios, es hacernos dependientes del Espíritu Santo, es poner por obra lo que Él nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, para que cada creyente crezca espiritualmente, madure espiritualmente. Hay personas que tienen años en el evangelio y no han madurado. Son como niños, se sienten, se ofenden. Y la palabra de Dios tiene la propiedad de prepararnos para aprender a llevar esta vida temporal espiritualmente. Hay gente tristemente en este tiempo que a todo dice amén sin siquiera escuchar la palabra de Dios. Escucha lo que quisieran escuchar, lo que le hace sentir bonito. Va a venir el apóstol tal, va a venir el profeta tal. Y la gente se desespera y está esperando pegarse en medio para que el profeta ore por él y tenga más fe, o para que el apóstol ore por él y tenga más fe. Y yo te voy a dar un consejo que dice la Biblia: si quieres más fe, lee tu Biblia. Nadie puede orar para que tú tengas más fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, mi amado hermano. En Salmos 63, 6, 7 y 8 vamos a leer: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En definición, ¿qué es meditar para la vida de un cristiano? Es examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón a la luz de la Biblia, reconocer nuestros errores para que haya un cambio de dirección en nuestra vida. Meditar en la palabra nos enseña a estar más centrado en Dios y nos enseña a ponerle a Él en primer lugar. Tristemente, hay muchas personas que aman a Dios o dicen que aman a Dios, pero tienen otras prioridades. Con frecuencia le dan la espalda a Dios por el motivo que sea. Y yo te voy a decir algo: el motivo que sea no es el que entregó su vida por ti. El que entregó su vida por ti se llama Jesucristo, y Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único nombre dado a nosotros los hombres en quien podamos tener salvación. Meditar en la palabra nos enseña a estar más centrados en Dios. Los problemas se hacen más ligeros. No estoy diciendo que no vas a tener problema, pero Dios nos da la salida a cualquier situación que nos acontece. Donde hay meditación, hay consagración. Y quizás alguien puede decir por ahí: wow, este pastor es enfadoso, lo único que hace es mandar leer, que vengan a orar. Bueno, una pregunta para ti: ¿cuánto tiempo le dedicas a las Escrituras? ¿Cuánto tiempo meditamos en ella? Si no lo hemos hecho, mi amado hermano, es tiempo de hacerlo. Hay muchos cristianos nominales en diferentes sitios, diferentes lugares. Son cristianos de nombre, pero que no leen su Biblia. No leen su Biblia. Y si tú no conoces algo, mi amado hermano, todo lo que a ti te digan lo vas a tomar por verdad. El otro punto que te quiero mostrar es tener fe en Dios. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, aunque aquello que estamos esperando no la podamos ver. Si nosotros no tenemos fe o no empezamos a ejercitar nuestra fe, cualquier rito de oración es en vano. Las oraciones serían muertas. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. En Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Este pasaje nos muestra bien claro la soberanía de Dios, la soberanía que Él tiene sobre toda la creación. Y eso nos da unas bases sólidas como para creer, sabiendo que Dios tiene en control mi vida, sabiendo que su voluntad y sus pensamientos son mejores que los míos.
Mis hermanos, si no confiamos en Dios, no oraremos. Y no solamente no oraremos, sino que empezamos a confiar en nosotros mismos y somos dependientes de nosotros mismos. Yo puedo guardar mejor las cosas que Dios. Yo confío más en mí para vigilar a mi esposo. Ahí estoy con 100 llamadas todo el día. Yo confío para vigilar a mi esposa, hermano, y Dios. Proverbios capítulo 3 dice, verso 5, fíate de Jehová con todo tu corazón. Dice, confía con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tú piensas. No confíes en ti, confía en Dios. Cuando confiamos en Dios, crece nuestra relación con Él y hay un vínculo de libertad para entrar a su presencia. En el 6 dice, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa relación produce confianza y esa confianza bendiciones terrenales y espirituales. Y cualquier cosa que estemos apuntando en una dirección equivocada, Dios nos corrige. Es como el matrimonio. Conforme más conoces a tu esposa o tu esposo, tus pensamientos se van volviendo sus pensamientos. O sea, tienen un mismo propósito. Tú le hablas y Él te escucha, tú le obedeces y Él te guía. Sencillo, práctico. Son disciplinas que debemos llevar a nuestra vida. Tú le confías tus cosas, tus situaciones y Él te da la salida. Recuerda, mi hermano, que es una disciplina, algo que debemos practicar a diario nosotros, ejercitar nuestra fe, meditar en la palabra. Otro punto, mi amado hermano, es una vida de oración. Hay un pasaje que a mí me encanta, en Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan, los que de madrugada me buscan. ¿Cuál es temprano? ¿Qué es temprano? Lo que te está diciendo es que pongas a Dios antes que cualquier cosa, que al despertar tus ojos, el primer pensamiento que venga a tu mente es doblarte de rodillas y decir, gracias Dios porque me has permitido abrir mis ojos, gracias Dios porque veo que mi familia está bien, gracias Dios, en ti confío mi vida, en ti confío mi alma, en ti confío mi familia, mi trabajo, Señor, gracias porque me haces dependiente de ti. Ese era algo que nos enseñó también nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:35 nos narra un poquito. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nuestro Señor, muy de mañana, muy temprano, igual que nos dice el proverbista. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron, todos te buscan. Mira el horario. Mira la disciplina que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él estaba haciendo lo más importante y sus discípulos no lo sabían, no lo entendían. No entendían lo que él estaba haciendo. En Lucas 4:42 dice, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncia el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor? Cuando tú vives una vida de oración, vas a escuchar atentamente la voz de Jehová tu Dios y vas a escuchar el propósito que Dios tiene para tu vida. El propósito de Jesús era anunciar el evangelio del reino. Era transmitir la oportunidad que hay de salvación para todo en quien Él creía, en quien Él confiaba. Una vida de oración no se refiere a una vez de vez en cuando, sino que se refiere a que cada día tengas la necesidad, el deseo y el gozo de estar sentado al lado de tu Señor, hablando con Él. Y entender el gran poder que viene a través de una relación personal con Jesús por medio de la oración. O sea, debe ser una disciplina en nuestra vida, no solo cuando tenemos problemas o angustias, sino porque amamos a Dios, por agradecimiento de lo que ha hecho por nosotros y de lo que hará. Hoy tristemente en este tiempo se ve una vida de oración convenenciera. Señor, y esto, Señor, y dame esto, Señor, y yo quiero esto, Señor, y dame esto. Y si no me complaces, no, esto de Dios no es para mí. No, esto a mí no me funciona. Hermano, la oración está diseñada para exaltar la grandeza de Dios, para glorificar su nombre,
para que el resto de la creación vea a través de ti en Cristo y puedan venir a sus pies. La oración produce un cambio radical en nuestras vidas. En Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué es lo que observaron los discípulos para que le hablen así a Jesús? Que su oración era más allá de un rito, era más allá de un patrón de conducta, de hablar repetitivamente un rezo, sino que los discípulos observaron que en Jesús había una intimidad con Dios. Ellos vieron que la oración de Jesús era una comunicación directa con Dios, que había algo especial en su oración. Mis amados, no podemos tener una vida consagrada a Jesús si no tenemos una vida de oración. Todos vivimos en un mundo de pruebas, tentaciones y necesitamos de vivir en oración. Pero esa necesidad es puesta por Dios en nuestros corazones. No podemos tener una vida disciplinada en obediencia si no tenemos un tiempo de oración. ¿Por qué, mi amado? Porque la oración nos conecta con Dios. La oración nos hace sensible a hacer su voluntad. La oración nos enseña cuál es el propósito y el plan de Dios que tiene para nuestra vida. Hoy te invito a practicar estas disciplinas. Es un deber de todo creyente. Es un deber de cada persona que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo puedes conocer a Jesús si no hay un tiempo de oración? ¿Cómo puedes conocer a Dios si no hay lectura? ¿Cómo puedes conocer al Espíritu Santo si no hay meditación en la palabra? ¿Cómo puedes creer que tienes la vida eterna si no conoces a Dios? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo unigénito, a quien has enviado. A Él sea la gloria, a Jesucristo, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.